Colombia está ahora haciendo un convenio de camisetas, ¿verdad?, para empleo sobre todo en las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, organismos de defensa civil, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y están, digamos, construyendo sobre todo la parte del diseño del pliego y pensando en cuáles serían los criterios de evaluación de las ofertas y luego los criterios de adjudicación que tendrían cada una de estas unidades que van a comprar las camisetas. Entonces, en función de lo que hemos visto en esta tarde, ¿verdad?, tanto de cuáles son las cláusulas necesarias en un pliego, cuáles son los criterios que debemos considerar en la parte técnica, en la parte legal, en la parte económica, etcétera. Cada uno de nosotros va a ir aportándoles lo que nos cuenten Colombia, cómo lo han tenido diseñado hasta el momento, cómo lo tienen previsto, y pues de esa manera vamos a hacer un proceso dinámico de aporte, ¿no es cierto?, y vamos a construir todos de pronto un pliego ideal para estos casos. Entonces, no sé, Carolina o Alfredo, ¿quién puede indicarnos en general cuál sería el estado de la situación de usted? Jorge Luis. Quería hacerte una sugerencia, porque yo creo que para que les podamos dar un consejo al resto de los colegas, yo creo que sería bueno que ellos hagan una descripción del mercado, ¿no?, de la industria, entender cuánta gente hay, porque claramente cambia, en realidad cuán complicado es el tema de las Fuerzas Armadas, no lo sé, al menos desde fuera se ve complicado, ¿no?, como etcétera, etcétera, o sea, si nos pueden dar los elementos. Sí. Digamos, este es un convenio marco posible en Colombia por el monto en el número de unidades que se pueden comprar anualmente, no solamente por fuerzas militares, policía, sino por otras entidades también que pueden estar incluidas allí. ¿Qué hemos observado básicamente de los proveedores que actualmente venden o están incluidos en este producto? Pues básicamente que son pocos, no son muchos, y eso es algo que no nos ha gustado, porque básicamente Colombia es un país textil, o sea, es un país donde la producción textil y de confecciones es bastante alta. Entonces, nosotros no solamente estamos interesados en el precio como tal, sino obviamente queremos tener un precio al que las entidades puedan comprar con las especificaciones de calidad que requieren hoy las fuerzas y que requieren las otras entidades, pero también nos interesa inclusión de otros proveedores. ¿De qué manera podemos incluir más proveedores dadas las condiciones de que Colombia es un país textil y básicamente donde las confecciones juegan un papel importante en la parte económica? Ese es como digamos el mercado de manera general. ¿Qué datos de mercado más o menos tenemos? ¿Cuántas serían las entidades que podrían comprar, número de estimado de productos? Actualmente pueden estar alrededor de, podríamos hablar de 1 millón de unidades, digamos, al año, quizás alrededor de 1 millón de camisetas al año. Pueden que sean más o menos, pero podrían estar alrededor de ese número. Actualmente pueden haber solamente unos 3 o 4 proveedores dentro de algunas especificaciones particulares. Digamos, las camisetas que utilizan las Fuerzas Armadas son diferentes a las camisetas que utilizan otras entidades. Y pues como decía ahorita, lo que queremos es incrementar el número de proveedores dentro de ese pool que pueden ofrecer precisamente la producción de las unidades o de ese número de unidades anuales. Y respecto a las especificaciones técnicas de las camisetas. Las especificaciones técnicas son dadas por cada una de las entidades. Las Fuerzas Armadas han desarrollado una norma técnica y dentro de esa norma técnica que han construido con los proveedores de textiles y las confecciones, pues se encuentran las especificaciones particulares de esas camisetas. Hay otras entidades que también han construido una norma técnica diferentes a esa norma técnica que ha construido las Fuerzas Armadas, y pues básicamente en lo que estamos interesados es precisamente en el mecanismo de adjudicación, cuál sería el proceso de adjudicación
y posteriormente si tenemos una segunda etapa, por ejemplo, en el acuerdo marco, cómo sería ese mecanismo de escogencia en esa segunda etapa. ¿Ustedes tienen claro los requisitos legales, técnicos que van a exigir o tienen todavía una discusión al respecto? En Colombia, digamos, esa parte de requisitos legales, requisitos financieros, dentro de la escogencia o la adjudicación de los proveedores, se encuentra dentro de un decreto que actualmente está siendo revisado. Nosotros hemos encontrado que ese como tal no es nuestro principal inconveniente o nuestro principal escollo. El principal básicamente está unido al mecanismo de adjudicación y en una segunda etapa cuál sería en este caso el precio o cómo sería la escogencia de ese proveedor. Las especificaciones técnicas tampoco, porque las especificaciones técnicas están dadas. Adicionalmente, pues hemos tenido discusiones con respecto a si incluir los fletes dentro del precio del producto, o sea, si los fletes deben estar incluidos o no. Y pues esta es una discusión también bastante válida porque Colombia es un país diverso, pues con regiones bastante apartadas, un país bastante grande, y entonces digamos la consideración del flete dentro del precio del producto es una característica importante que hay que evaluar efectivamente cómo lo vamos a incluir, si lo vamos a incluir por fuera, si vamos a tenerlo dentro del producto como tal. Y bueno, esas son las consideraciones que hemos tenido. Bien, entonces, con ese panorama, digamos, ¿qué le podríamos decir? ¿Cuál sería el contenido básico del pliego, digamos, que deberíamos... ¿Puedo hacer unas consultas? Bueno, y me imagino también los otros colegas, si las tienen en realidad, porque a mí me faltan más datos. ¿Qué les hace pensar que se requiere un convenio marco? ¿Cómo actúan hoy día las Fuerzas Armadas? Porque eso no es un producto nuevo, lo compran todos los años. Y me suena Fuerzas Armadas, sí, digamos, a gente con poder económico, a gente que tiene una unidad de adquisiciones. ¿Por qué ellos realmente necesitan un convenio marco? Dos, si es que hay otros clientes importantes con los cuales uno debiera trabajar. Y tres, ¿quiénes son los adjudicados hoy en día? Bueno, pues como comentaba ahorita, hay alrededor de 5 entidades que pueden estar o acogerse a ese convenio. No obstante, la principal serían las Fuerzas Armadas porque son los mayores compradores. Hay otras entidades más pequeñas que tienen un volumen importante, pero obviamente el gran volumen está dentro de las fuerzas. Actualmente, ¿cómo compran? Las entidades en Colombia, además de, por ejemplo, utilizar subastas inversas, utilizan otro mecanismo que está incluido en la ley que se conoce como compras en bolsa, que es como la bolsa normal que conocemos, la bolsa de valores normal que conocemos en la que se compran acciones. Pues existe allá una bolsa de productos agropecuarios y productos de características técnicas uniformes. Dentro de esa bolsa, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y otras entidades han comprado, por ejemplo, las camisetas, ¿bien? Obteniendo precios importantes, o sea, precios bajos, obviamente asociados a los grandes volúmenes que se compran. Actualmente, este año ellos hicieron esa compra por bolsa, obtuvieron unos buenos precios allí. Y pues básicamente, ¿por qué el convenio marco? Porque, pues como sabemos, digamos, el impacto del convenio no solamente está asociado al costo del producto, a la reducción del costo, sino también está asociado a los tiempos en que yo le voy a liberar a la entidad de hacer esos largos procesos. Entonces, ese es un aspecto importante para nosotros también a la hora de determinar qué producto o qué servicio es sujeto de un convenio marco, no solamente el asociado a los volúmenes y al número de transacciones, sino también el asociado, en este caso, a los tiempos en que nosotros vamos a liberar a las entidades de hacer esos grandes procesos para obtener sus productos. Entonces, esa es como la
Pero además, digamos, no solamente es las Fuerzas Armadas, sino también ahorita, digamos, podrían entrar algunas otras fuerzas o entidades a comprar esas camisetas, ¿verdad? Sí, o sea, sí hay un tema de agregar demanda. Sí, queremos incluir a otras entidades que actualmente están comprando, no con las mismas especificaciones, o bueno, se pueden comprar con las mismas especificaciones a precios menores, pero, por ejemplo, en Colombia hay una entidad muy grande que es el ICBF, que es la entidad encargada del cuidado de los niños. Se encuentra el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es como la institución educativa en la parte tecnológica. Coldeportes, que es la institución de recreación y deportes. Entonces hay varias instituciones que se podrían acoger. Se podrían acoger la Defensa Civil, varias instituciones que se podrían acoger a ese acuerdo. ¿Quiénes son los proveedores que hoy día se adjudican esos convenios? Los proveedores son proveedores nacionales. Actualmente son proveedores nacionales, los que nosotros tenemos entendido que son los proveedores actuales de ese producto particular. Son proveedores nacionales. A mí lo que me llama la atención un poco es, al menos en Chile lo que sucede es que la ropa que usa el ejército es muy distinta técnicamente a lo que usan los niños de los jardines infantiles que mantiene el Estado. Y lo que me preocupa desde ese punto de vista, y por qué te lo menciono, es porque las industrias, probablemente a las que tú vas a llamar, no necesariamente es la misma. Entonces hay que revisar bien cómo se comporta la industria y hay que revisar si los proveedores que están trabajando hoy con el ejército efectivamente son los mismos proveedores que estarían entregándole el producto a los jardines infantiles, y al revés, si también las restricciones técnicas no son tan altas como para que realmente uno haga crecer la industria. Porque si efectivamente el único que compra esas poleras es el ejército, y con esos 5 proveedores está abastecido, la verdad es que tampoco va a haber tanta creación de nuevas empresas alrededor de eso si el mercado ya está completo. Por mucho que uno diga son solo 5, a lo mejor la demanda no es tan alta tampoco. Entonces a mí me preocupa de eso. ¿Y por qué me preocupa? Porque si solamente las camisetas fuesen técnicamente específicas para el ejército y es distinta a la industria, tú estarías haciendo como una licitación para el ejército, y que eso ya no es un convenio marco. Y el ahorro, lo único que tú haces es traspasar el costo a la dirección de compra, y el costo que tendría que ser el ejército la licitación, que puede ser, digamos, pero no es un convenio marco necesariamente donde tú le vas a ahorrar a muchos organismos públicos en los procesos licitatorios. Por eso la pregunta es, ¿las industrias son la misma? ¿El mismo que entrega el vestuario al resto de las entidades que tú crees que van a participar son las mismas que le entregan al ejército? Bueno, estamos en ese proceso de estudio de esas empresas que podrían participar en ese mecanismo de adjudicación, de entrega de ese producto. Cuando hablamos de camisetas, hay empresas especializadas en la manufactura de camisetas. Entonces sí, digamos que ellas con ciertas especificaciones le pueden producir al ejército o a las fuerzas, pero también con otras especificaciones podrían producir a otra entidad. Eso podría darse. Probablemente los proveedores sí son diferentes. Los que, por ejemplo, el proveedor que le entrega las camisetas a las fuerzas es un proveedor diferente de aquel que le vende actualmente a las otras entidades, ¿no? Ahora, digamos que podríamos hablar de camisetas de uso normal, es decir, otra cosa es el uniforme militar, y eso es cierto. Digamos, a veces, por ejemplo, se habla de las botas, es decir, no es lo mismo una bota que puede producir pues un fabricante de calzado normalito, digamos, para proveer al ejército, que lo que necesita el ejército. Es decir, ahí sí tenemos un caso muy especializado en donde no podríamos hablar pues de simplemente establecer una especificación por tallas, por material, etcétera, sino que requiere ya de un proceso especializado, ¿verdad? Pero en este caso me parece que era un tema aparte de lo que necesita como uniforme ya el ejército, ¿no es cierto?, también hacer un tema de camisetas de uso común, ¿verdad? Héctor.